La lluvia no caía con gotas. Se deslizaba en finos hilos eléctricos que chispeaban al golpear el suelo metálico de la colonia. Era el tipo de lluvia que podía calar hasta los huesos y alterar los nervios expuestos si uno no usaba un traje aislante. Vega 9 no era un lugar hospitalario. La atmósfera podía volverse hostil en cuestión de segundos, y esa noche lo había demostrado con furia. Mateo caminaba rápido, encapuchado, cargando una mochila de repuestos para el generador del sector 3. Su turno había terminado, su espalda le dolía, y solo pensaba en llegar al módulo y meterse en la cápsula de descanso. Pero al girar una esquina, cerca del hangar de carga abandonado, algo detuvo su paso. Una figura se acurrucaba en las sombras, pegada a una de las paredes de concreto blanco manchado por el óxido. Al principio pensó que era un saco olvidado o una manta, hasta que lo vio moverse. Se acercó lentamente, con cautela. La figura temblaba. Cuando los relámpagos cruzaron el cielo, pudo distinguirla mejor. Era una chica. Alienígena. Humanoide, de rasgos finos, con piel de un tono violáceo que centelleaba como si fuera líquida bajo la luz. Estaba empapada, sin protección, con una manta desgarrada envolviéndole los hombros y los pies descalzos marcados de barro azul. Mateo tragó saliva. ¿Estás bien?, preguntó, su voz apenas audible por el retumbar de la tormenta. Ella levantó la cabeza despacio. Tenía los ojos grandes, sin pupilas visibles, brillando en un tono ámbar suave que parecía pedir algo más que ayuda. No respondió al instante. Solo lo observó, como si intentara calibrar si era real o parte de su imaginación. No tengo dónde ir, dijo al fin, con un acento suave, difícil de ubicar. Su voz parecía hecha de viento cansado. Mateo la miró, dubitativo. Aquello era un problema. Las autoridades coloniales no permitían vagabundos en los sectores humanos, mucho menos alienígenas sin identificación. Pero dejarla allí significaría firmar su sentencia. Esa tormenta podía matarla en menos de una hora. Mi módulo está cerca, dijo él, sintiendo la estupidez de sus propias palabras antes de acabarlas. No es mucho, pero hay calor. Y comida. Ella parpadeó lentamente. ¿Por qué? La pregunta lo desarmó. ¿Por qué? Ni él lo sabía. Tal vez porque nunca había visto tanta vulnerabilidad en una criatura extraterrestre. Tal vez porque estaba cansado de mirar hacia otro lado. Tal vez porque, por primera vez en meses, se sentía menos solo. Porque no quiero que mueras esta noche, dijo. Ella asintió. No con entusiasmo. No con esperanza. Solo con resignación. Se levantó con dificultad, apoyando una mano en la pared para no perder el equilibrio. La manta se abrió ligeramente, revelando un cuerpo esbelto, con marcas bioluminiscentes a lo largo del cuello y clavícula, como venas de luz. Su aspecto no era amenazante. Solo, extraño. Inquietantemente hermoso. Caminaron en silencio, bajo la lluvia que ahora caía como un velo espeso. Los sensores de Mateo reaccionaban mal a la electricidad atmosférica, y más de una vez su comunicador emitió chispazos. Pero la figura al lado suyo no se quejaba. No hablaba. No se quejaba del frío. Solo caminaba a su lado, descalza, sin decir nada, como si cada paso fuera una elección cuidadosamente medida. Al llegar al módulo, Mateo introdujo su código de seguridad y la puerta se deslizó con un zumbido metálico. El interior estaba oscuro y cálido. Paneles solares, colchón reciclado, una estufa de emergencia, algunos repuestos y herramientas apiladas, y una vieja taza con bordes quemados. No era un hogar. Era un rincón funcional. Ella entró sin hablar. Se quedó de pie, mojando el suelo. El vapor subía de su piel. Sus ojos recorrían cada rincón como si fueran ventanas hacia un mundo que jamás había imaginado habitar. «Puedes sentarte ahí», dijo Mateo, señalando el asiento junto al calefactor. Ella lo hizo sin decir palabra. Parecía al borde del colapso. Mateo rebuscó en el compartimento de raciones y sacó un paquete de calor instantáneo. Lo activó, dejando que la sopa sintética empezara a burbujear lentamente. El aroma llenó el pequeño módulo, cálido y reconfortante. ¿Tienes nombre?, preguntó. Nayira, respondió después de una pausa. Yo soy Mateo. Ella no reaccionó. Solo extendió las manos hacia el calor. Mateo se quedó observándola mientras comía, y por primera vez notó que sus muñecas tenían cicatrices. No de heridas recientes. Cicatrices viejas. Mal cerradas. Como de grilletes. No quiso preguntar. No esa noche. Cuando acabó de comer, Nayira se recostó con la manta aún empapada,
sin pedir nada. Mateo le ofreció una seca. Ella la aceptó sin mirarlo. Se cubrió por completo, como si su cuerpo quisiera desaparecer bajo la tela. Pasaron varios minutos en silencio. Él estaba a punto de apagar las luces cuando escuchó su voz, apenas un murmullo. ¿Te molesta si duermo cerca? Mateo dudó. No por miedo, sino porque había algo en su voz que le dolía. Algo que no pertenecía a ninguna especie. Algo universal. No me molesta, dijo, apenas más alto que un susurro. Y así, mientras la lluvia seguía cayendo, y la tormenta golpeaba con furia afuera, Mateo sintió el calor de Nayira acercarse a él en la oscuridad. Su respiración era irregular, cada vez más lenta, hasta que se volvió parte del sonido del módulo. Y sin saber cómo ni por qué, supo que su vida había cambiado. Para siempre. El módulo era silencioso. Solo el zumbido constante del generador secundario y el goteo de la humedad cayendo desde la ropa empapada de Nayira rompían el silencio. Mateo no había dormido. Estaba acostado en su cápsula flotante, con una manta sobre los hombros y los ojos fijos en el techo. A su izquierda, Nayira se acurrucaba en el rincón más cálido del espacio, envuelta en la manta térmica que él le había ofrecido. Pero no dormía. Lo sabía. En la oscuridad, podía sentir su respiración, irregular. El sonido suave que hacían sus dedos al rozar la tela como si buscara consuelo en una textura que no le pertenecía. Había algo inquietante en su quietud. No era miedo. Tampoco agresividad. Era como si no supiera cómo actuar en un lugar seguro. Mateo giró ligeramente el rostro hacia ella. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo en voz baja. Nayira no respondió de inmediato. Sus ojos brillaban, abiertos. Depende, respondió finalmente. ¿Qué clase de pregunta? ¿Por qué estaba sola allá afuera? ¿Qué pasó? Hubo un largo silencio. Luego ella se incorporó lentamente, cruzando las piernas con movimientos lentos, como si calculara cada uno. La manta cayó un poco, dejando al descubierto sus hombros. La luz tenue del módulo hacía que las líneas bioluminiscentes que recorrían su piel brillaran como ríos de luz en un mapa oscuro. Fui dejada atrás, dijo, sin emoción. Mi unidad evacuó hace 4 ciclos. Me dijeron que no servía, que no podía adaptarme. Me abandonaron sin módulo, sin transmisor, sin contacto. Mateo apretó la mandíbula. ¿Eso hacen con los que no son útiles? Ella lo miró. Por primera vez, con algo que parecía rabia. ¿Los humanos no lo hacen? Él no respondió, porque en su interior, sabía que sí, que su propio mundo, tan avanzado como se jactaban de ser, había hecho lo mismo con miles, millones. Pero había algo más en su historia. Algo que no decía. ¿Cuál era tu rol? Insistió. ¿Qué hacías en esa unidad? Nayira bajó la vista. Pareció debatirse internamente durante unos segundos, y luego dijo. No lo sé. Eso lo desconcertó. ¿Cómo que no lo sabes? Porque me despertaron con la memoria fragmentada. Solo órdenes. Solo protocolos. Nunca supe qué era antes. Solo sabía que debía obedecer. Cuando me negué una vez, me silenciaron por 3 días. Luego me dejaron en Vega 9. Decían que la atmósfera acabaría el trabajo por ellos. Mateo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Algo en todo eso no cuadraba. ¿Memoria fragmentada? ¿Despertar? No sonaba como una soldado común. No como una desertora. Sonaba como un experimento. O algo peor. ¿Y ahora qué harás?, preguntó, suavemente. Ella lo miró. Había una tristeza profunda en su expresión. Pero también algo más. Algo inquietante. No lo sé. Supongo que debería seguir moviéndome. No quiero poner en peligro a quien me ayude. Mateo respiró hondo. No sabía si estaba tomando la decisión correcta, pero ya había cruzado la línea. Te puedes quedar. Al menos esta noche. Y mañana, veremos. Los ojos de Nayira se suavizaron. Por primera vez, sonrió. No fue una gran sonrisa. Fue pequeña, apenas un gesto. Pero fue real. Y en esa fracción de segundo, su rostro pareció menos alienígena. Más humano. Él se levantó, fue hacia el calentador, y sirvió una taza de infusión caliente. Se la ofreció. Cuando ella la tomó, sus dedos se rozaron de nuevo. Esta vez, ninguno apartó la mano. ¿Mateo?, dijo ella, sin mirarlo directamente. Dime.
¿Alguna vez te sentiste fuera de lugar, incluso en tu propio cuerpo? La pregunta lo sacudió. Más veces de las que quiero admitir, confesó. Ella bajó la cabeza, pero no por vergüenza. Parecía entenderlo. Como si por primera vez, en esa galaxia fría y tecnológica, alguien hablara el mismo idioma emocional que ella. Más tarde, cuando ambos intentaron dormir, Nayira volvió a hablar, con la voz más suave que un pensamiento. ¿Puedo quedarme a tu lado esta noche? Él no dijo nada al principio. Solo extendió el brazo y levantó parte de su manta. Ella se acercó despacio. Muy despacio. Como si temiera romper algo sagrado. Cuando su cuerpo se acomodó junto al de él, fue como unir dos piezas diseñadas para encajar en el mismo dolor. Nayira se quedó inmóvil durante varios minutos, hasta que finalmente apoyó la frente contra su pecho. Y susurró. Tienes un corazón extraño, Mateo. Lo mismo pienso del tuyo, respondió él. Ella sonrió. Esta vez más fuerte. Más confiada. Y esa fue la última palabra de la noche antes de que ambos, por primera vez en mucho tiempo, durmieran sin miedo. Juntos. Mateo abrió los ojos de golpe. El silencio del módulo era absoluto, pero su corazón latía con una fuerza inusual, como si algo lo hubiera sobresaltado en un plano más profundo que el físico. No sabía si era de noche o de día. Las luces de emergencia parpadeaban con intermitencias débiles, y todo parecía suspendido en una calma densa, casi líquida. Como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Al girar la cabeza, Nayira seguía a su lado. Dormía, o eso parecía. Su cuerpo estaba envuelto en una neblina tenue, una especie de vapor brillante que se desprendía lentamente de su piel. Flotaba apenas por encima del colchón como si su conexión con la gravedad estuviera quebrada. Mateo se incorporó con lentitud, sin saber si debía tocarla o salir corriendo. Pero no lo hizo. Algo en su interior le decía que era parte de lo que estaba ocurriendo. Que estaba en medio de algo más grande. Más antiguo. Entonces ella habló. No con los labios. No con la voz. Sino con algo que resonó directamente dentro de su pecho. Mateo. Su nombre vibró en su interior como una campana profunda. Y al instante, sus ojos se cerraron sin su permiso. Y ya no estaba en el módulo. El mundo a su alrededor cambió. Ahora corría por un bosque denso, bajo un cielo que no era cielo, lleno de espirales violetas y luces flotantes. Las hojas tenían bordes afilados, y los árboles parecían cantar al viento con lamentos largos y melancólicos. Estaba descalzo. Podía sentir el musgo caliente bajo los pies. Nayira corría delante de él, riendo. Su cabello flotaba, largo, como si no pesara. Se volvía a mirarlo con una sonrisa completamente distinta a la que le había mostrado en el módulo. Aquí no estaba herida. No era frágil. Era fuerte, salvaje y libre. ¿Dónde estamos?, preguntó él, pero su voz no fue más que un pensamiento que se materializó en el aire. En mi memoria, respondió ella, sin dejar de correr. Y entonces se detuvo. Mateo frenó en seco. Estaban en una explanada cubierta de cristales suaves que emitían luz propia. Nayira se volvió lentamente, sus ojos brillando con una intensidad que no pertenecía a ningún ser indefenso. Tú me abriste, dijo. Sin querer. Al tocarme. Al dejarme quedarme. Al no temerme. Él la miraba sin entender del todo, pero sentía. Algo se había conectado entre ellos, algo que no tenía forma ni lógica. Solo una certeza creciente que se enroscaba en su pecho. Ella se acercó. Puso una mano sobre su pecho. Y en ese instante, Mateo sintió cada emoción que Nayira había escondido bajo su piel. El abandono. El aislamiento. El miedo. La furia contenida. La necesidad de pertenecer a algo. A alguien. Todo ello lo atravesó en segundos, como una corriente eléctrica emocional que lo dejó sin aliento. ¿Qué eres realmente?, preguntó. No lo sé por completo, respondió ella. Pero desde que estoy contigo, empiezo a recordar. Sus labios se unieron con los de él. No fue un beso humano. Fue algo distinto. Un acto que quemaba. Que abría puertas internas. Que lo ataba a ella en niveles que desafiaban toda lógica. Cuando se separaron, él ya no era el mismo. Y lo supo. Despertó bruscamente. Sudaba. El cuerpo le temblaba. Las luces del módulo volvían a estar normales. Pero Nayira estaba sobre él. Sentada. Observándolo con los ojos completamente abiertos. Brillaban de una manera que no era natural.
Su respiración era entrecortada. Estaba agitada. Temblaba. «¿Lo sentiste?», susurró. Mateo asintió, todavía tratando de comprender. «¿Qué fue eso?», preguntó. «¿Un sueño? ¿Una ilusión?». «Fue el vínculo», dijo Nayira. «Yo no sabía que podía pasar así. No contigo. No tan rápido». Ella se levantó lentamente. Sus movimientos eran distintos. Como si algo hubiera despertado en su interior. Como si cada célula supiera que ya no podía ocultarse. «Ahora estoy conectada a ti», continuó. «Y si me alejo demasiado, me romperé». Mateo se levantó también. No sentía miedo, pero sí un vértigo profundo. Como si se hubiera lanzado a un abismo del que ya no había vuelta atrás. «¿Y si yo no quiero estar vinculado?», preguntó, sin intención de ser cruel, sino honesto. Ella bajó la vista. «Entonces moriré. Lentamente. Por dentro. No puedo revertirlo. No sin consecuencias». Mateo la miró en silencio. La situación lo desbordaba. No había reglas para esto. No podía consultar a nadie. No había protocolo para vínculos emocionales alienígenas activados en sueños compartidos. Pero lo que sí sabía era que, desde que la conoció, algo dentro de él se había encendido. Y que esa noche, en ese beso que no fue un beso, no había sentido temor. Sino verdad. «Entonces no te alejes», dijo al fin. Ella alzó la cabeza. Sus ojos brillaron otra vez, pero ahora era distinto. No era alarma. Era algo más suave. Más íntimo. Más humano. No planeaba hacerlo. Se acercó a él con paso lento. Sus cuerpos se tocaron apenas, y por primera vez, Nayira apoyó la frente en la suya. Era un gesto de su especie. Un acto sagrado. Significaba confianza. Significaba rendición. «Y si vienen por mí, Mateo, prométeme que no dejarás que me lleven». «Tendrán que pasar por encima de mí», respondió sin vacilar. En sus ojos, por primera vez, hubo fuego. Y en los de ella, una sombra que lo hizo estremecer. Porque ahora sabía algo más. Vendrían. Y pronto. El día había comenzado con un silencio extraño. No era el típico murmullo eléctrico de los módulos, ni el zumbido de los drones haciendo sus rondas matutinas. Había una ausencia. Una pausa. Como si la colonia entera contuviera la respiración. Mateo lo sintió al despertar, y supo que algo andaba mal antes de siquiera abrir los ojos. Nayira ya estaba despierta. Estaba de pie frente a la compuerta, observando por el cristal opaco, con el cuerpo envuelto apenas en la manta térmica. No se había alejado de él en toda la noche, pero ahora mantenía distancia, como si algo en su interior hubiera cambiado con el amanecer. Mateo se incorporó lentamente. La cabeza le palpitaba con un zumbido lejano. Desde que compartieron aquel vínculo, sentía el cuerpo distinto. No había forma de describirlo, pero sabía que no era solo psicológico. Algo en su biología se estaba reconfigurando, y aunque eso le habría aterrado antes, ahora solo lo hacía sentir más cerca de ella. «¿Todo bien?», preguntó, levantándose. Ella no respondió enseguida. «Ya están aquí». Mateo frunció el ceño. Caminó hasta su lado y miró por la ranura junto a ella. Al principio no vio nada. Solo el brillo borroso del campo exterior, lleno de neblina de condensación. Pero entonces los detectó, 3 figuras altas, cubiertas con armaduras negras, caminando por el pasillo principal del sector. Avanzaban despacio. Con intención. Uno de ellos levantó un escáner de pulso y lo apuntó a cada módulo como si buscara una señal específica. «¿Te están rastreando?», preguntó Mateo, tenso. «No directamente. Pero dejaron algo en mí. Algo que se activa cuando el vínculo se consolida. Pensaban que nadie me tocaría. Que nadie me aceptaría». Mateo retrocedió, tratando de pensar. El módulo no estaba diseñado para defensa. Apenas contaba con un generador auxiliar, herramientas básicas y un puñado de sistemas de bloqueo obsoletos. No podía detener a soldados profesionales. «¿Qué quieren de ti? ¿Por qué tanto esfuerzo por recuperar a alguien que abandonaron?». Nayira lo miró por fin. Sus ojos ya no eran suaves. Eran 2 esferas profundas, doradas y brillantes, llenas de una verdad que ya no podía ocultar. «No fui una soldado, Mateo. Fui un prototipo. Un experimento de contención. Una semilla. Me diseñaron para adaptarme. Para infiltrarme. Para obedecer. Pero algo en mí despertó.
Me rebelé. Y cuando notaron que no podían controlarme, me dejaron. Mateo dio un paso atrás, su respiración agitada. ¿Eres peligrosa? Sí. Pero no para ti. La tensión se rompió con un zumbido agudo. La compuerta emitió un pitido de advertencia. Alguien había activado un escaneo exterior. Los sensores del módulo se encendieron en rojo. Nayira se giró al instante. Su espalda se tensó. Sus músculos vibraron bajo la piel luminosa. Y entonces Mateo vio lo que no había querido ver del todo hasta ahora. Su forma comenzó a cambiar. No de manera grotesca. Era fluida. Elegante. Su figura se alargó levemente, los brazos se volvieron más fuertes, y de su espalda emergieron dos estructuras delgadas, como filamentos duros, que vibraban con energía. Sus ojos se dilataron. Su boca se abrió apenas, mostrando dientes que no pertenecían a ninguna criatura que él conociera. Mateo contuvo la respiración. Pero no retrocedió. Nayira lo miró con intensidad. Este es mi rostro verdadero, dijo. El que escondí toda mi vida. No por vergüenza, sino por miedo. Porque nadie, en ninguna parte de esta galaxia, me vio como algo más que un arma. Yo no te veo así, respondió él. Ella tembló. No por miedo, sino por emoción. Porque esa frase, dicha así, sin más, era la primera verdad pura que alguien le ofrecía desde que recordaba. Un sonido metálico interrumpió el momento. Golpes en la puerta. 3, lentos, precisos. En nombre de la Autoridad de Seguridad Externa del Pacto Icariano, abrid esta compuerta inmediatamente. La voz era robótica. Vacía. No habría diálogo. Mateo se movió. Fue hasta la caja de herramientas, revisó el panel de acceso del sistema de ventilación y comenzó a desmontar el panel. Nayira lo observaba con sorpresa. ¿Qué haces? Hay una salida de mantenimiento detrás de este módulo, dijo. Si cruzamos por el conducto, podemos llegar al hangar abandonado. Desde allí hay un acceso al Canal Sur, donde nadie patrulla desde hace semanas. Nos da unos minutos. Tal vez horas. No escaparás conmigo, Mateo. No tienes por qué hacerlo. Mateo se detuvo. La miró directamente a los ojos. No te dejaré sola. No después de todo lo que has mostrado. No después de cómo me hiciste sentir anoche. No importa lo que seas. Estoy contigo. Ella cerró los ojos por un instante. Y cuando los abrió, una lágrima, líquida y plateada, recorrió su mejilla. Entonces corre. La puerta explotó. Una nube de gas blanco llenó la habitación. Nayira se lanzó contra Mateo, cubriéndolo con su cuerpo y guiándolo hacia el ducto abierto. Los dos se deslizaron dentro mientras una sombra negra cruzaba el umbral, apuntando con un arma de largo alcance. Los sensores de movimiento chirriaron. Mateo y Nayira desaparecieron en la oscuridad del conducto, deslizándose por el metal caliente, mientras los pasos de sus perseguidores resonaban cada vez más cerca, cada vez más determinados. Y en ese instante, mientras se alejaban a ciegas, sin luz, sin certezas, ella tomó su mano. No como un alienígena. No como un arma. Sino como alguien que, por primera vez en su vida, quería ser salvada. El conducto era angosto, oscuro y sofocante. Solo el ruido de sus propios cuerpos deslizándose sobre el metal les recordaba que estaban vivos. Las paredes temblaban con las vibraciones de los pasos de los soldados tras ellos. Nayira no soltaba la mano de Mateo, tirando de él con fuerza, sus ojos brillando en la oscuridad como dos faroles ámbar. Su cuerpo se adaptaba, se estiraba, como si supiera por instinto cómo moverse en aquel laberinto de metal oxidado. Mateo intentaba seguir su ritmo, pero sentía los músculos arder. Cada movimiento le costaba más. El vínculo con Nayira había empezado a afectar sus sentidos. Podía oler el miedo ajeno, escuchar el latido de su propio corazón amplificado, ver colores donde antes solo había sombras. La fusión que vivieron no había sido simbólica, sino real. Ella lo había tocado por dentro. Algo en él había comenzado a cambiar. De repente, Nayira se detuvo. Mateo chocó contra su espalda. Estamos cerca del hangar. Siento el aire libre. Pero nos siguen, y ya no tenemos más túneles, dijo ella, con la voz tensa. ¿Cuántos vienen? Nayira cerró los ojos. Sus filamentos vibraban. Sus sentidos se expandían más allá del metal y la distancia. 3. 1 al frente. 2 rodeando la salida. Están armados. No vendrán a capturarme. Vendrán a anularme. Mateo tragó saliva.
Sus pulmones quemaban. Su cuerpo gritaba que corriera, que escapara por donde pudiera. Pero algo más profundo, una voz que no era completamente suya, le ordenaba resistir. ¿Puedes luchar?, preguntó, mirando sus manos vacías. Yo nací para eso, respondió Nayira. Pero esta vez no pelearé para ellos. No quiero matar por orden. Solo si es por nosotros. Un estruendo sacudió la pared lateral. Uno de los soldados había activado un pulso sónico, intentando romper la estructura. El conducto vibró. Una rejilla cayó. Ya no tenían tiempo. ¿Y tú, Mateo? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes enfrentarte a lo que viene? Él la miró. No era un soldado. No era un héroe. Era un técnico humano, cansado, exiliado, olvidado por su propio mundo. Pero Nayira lo había mirado como nadie antes. Lo había vinculado a algo inmenso, desconocido, irrepetible. Por primera vez, no quería huir de su destino. No sé cómo. Pero sí. Haré lo que tenga que hacer. Ella se giró completamente hacia él. Lo observó con un fuego nuevo en los ojos. Su piel centelleaba. Los patrones luminosos en su cuello y brazos se encendieron como un idioma secreto que solo él entendía ahora. Colocó ambas manos sobre el rostro de Mateo. Entonces escucha. Porque ya no tienes elección. Sus frentes se tocaron, y el mundo colapsó en una explosión de sensaciones. No vio visiones. No escuchó palabras. Sintió. Toda su sangre se agitó. Sus nervios ardieron. Un impulso eléctrico le recorrió el cuerpo y algo se liberó en su interior. Un rugido contenido, una fuerza que dormía, se desató como un trueno. El conducto se partió con otro impacto. Era hora. Saltaron al hangar abandonado justo cuando una viga se desplomaba detrás de ellos. Polvo, humo, chispas. Al fondo, dos figuras oscuras emergieron, caminando con precisión mortal. Llevaban lanzas de pulso y visores de combate. La tercera bajó desde el techo, descendiendo con garras mecánicas, apuntando a Nayira. Objetivo localizado. Unidad defectuosa. Instrucciones. Eliminación inmediata. Nayira se adelantó. Su cuerpo ya no parecía el de una criatura indefensa. Era pura tensión, pura agilidad. Sus músculos vibraban con energía viva. Los filamentos de su espalda se curvaron como cuchillas. No esta vez, murmuró. Mateo se movió detrás de ella, su respiración agitada. Pero entonces sintió algo romperse en su interior. Una presión en el pecho lo dobló por un instante. Cayó de rodillas, jadeando. Nayira se giró de inmediato. Está despertando, dijo, sorprendida. El soldado no esperó más. Disparó. Ella interceptó el rayo con su brazo, desviándolo hacia el techo. La estructura tembló. Luego se lanzó hacia él, gritando, sus movimientos tan veloces que dejaban estelas de luz en el aire. Un choque, un estallido, un crujido de huesos. El soldado cayó. Pero otros dos ya avanzaban. Mateo, aún en el suelo, sintió como algo se liberaba por completo. Se incorporó, y sin entender del todo por qué, supo dónde estaban. ¿Cuántos enemigos quedaban? ¿Qué armas portaban? Hasta los patrones de sus respiraciones. La fusión con Nayira le había dado parte de sus sentidos. Y ahora era su turno de actuar. Corrió hacia el segundo soldado, agachado, con una velocidad que no había tenido antes. El visor del enemigo giró hacia él, pero Mateo ya lo había alcanzado. Golpeó el brazo con una fuerza descomunal, rompiendo el soporte del arma. El soldado cayó, pero no estaba fuera de combate. Se giró para apuñalarlo. Entonces Nayira apareció de la nada. Su pierna se curvó en el aire y golpeó al enemigo en la mandíbula, haciendo crujir el casco. Cayó al suelo sin un solo sonido más. El último no se rindió. Lanzó una granada de pulso hacia ellos. Mateo reaccionó como si ya lo supiera. Empujó a Nayira detrás de una columna oxidada, cubriéndola con su cuerpo. La explosión sacudió todo el hangar. Fragmentos de metal salieron volando como cuchillas. El oído le zumbaba, pero seguía vivo. Ella se levantó primero. Su rostro estaba cubierto de polvo, pero sus ojos brillaban. ¿Estás herido? Estoy bien. ¿Tú? ¿Te pasó algo? No. Estoy completa. Por primera vez. El último soldado aún respiraba, arrastrándose hacia un transmisor. Mateo dio un paso al frente, pero Nayira lo detuvo. Déjamelo a mí. Caminó lentamente.
El soldado levantó la mano. Iba a activar la alerta. Ella lo miró a los ojos y murmuró algo en su idioma. Luego colocó su mano sobre el pecho de él. Un segundo después, el cuerpo se detuvo. Sin violencia. Sin sangre. Solo, se apagó. El silencio cayó sobre el hangar. Mateo respiraba con dificultad. Su cuerpo dolía. Pero estaba vivo. Ella se giró hacia él. Avanzó, y cuando estuvo a pocos centímetros, lo abrazó con fuerza. No sabía que podía hacer eso, dijo él, con voz temblorosa. Yo tampoco. Pero contigo, lo soy. Se quedaron abrazados bajo los restos del techo abierto, el viento arrastrando el polvo y la luz de Vega 9 colándose entre las vigas rotas. El peligro había pasado, por ahora. Pero algo más acababa de comenzar. El vínculo se había fortalecido. Y los que los enviaron, ahora sabían que habían fracasado. Los días posteriores fueron silenciosos, pero no por miedo. No por tensión. Silenciosos como una promesa cumplida. Como el latido de dos corazones que, al fin, aprenden a sincronizarse sin palabras. Mateo y Nayira se ocultaron en el subsuelo de la zona de descarga 3, donde las autoridades de la colonia rara vez se atrevían a patrullar. La estructura estaba abandonada, olvidada por la administración tras una filtración de plasma, pero Mateo la restauró con piezas reutilizadas y tecnología antigua que conocía como la palma de su mano. Nayira colaboraba en todo, con movimientos cada vez más seguros. No como huésped, no como protegida, sino como compañera. Vivían entre restos de metal y paredes resquebrajadas, pero para ambos, ese lugar era más que un refugio. Era un inicio. Durante esas jornadas, Nayira se sentó muchas veces frente al generador viejo, en silencio. No porque no quisiera hablar, sino porque por primera vez, no tenía que justificar su existencia. Podía simplemente ser. Respirar. Sentir. A veces tocaba su pecho, sobre la línea luminosa que ahora vibraba suavemente, como si el vínculo con Mateo se hubiera convertido en una estrella dormida bajo su piel. Mateo, por su parte, se dedicó a crearles una vida. Arregló un sistema de reciclaje de agua, construyó una celda solar rudimentaria, reconfiguró un viejo transmisor para captar información sin ser detectado. No porque creyera que alguien más vendría pronto, sino porque quería quedarse. Quería una rutina con ella. Un futuro que no fuera solo correr y esconderse. Una noche, mientras compartían comida caliente, Nayira levantó la vista y lo observó durante largo rato. No con distancia. No con reserva. Con ternura, profunda y extraña, que parecía nueva para ambos. Cuando soñé con ser libre, nunca pensé en estar con alguien. Solo pensaba en escapar. Mateo le sonrió sin responder. Ella continuó. Pero ahora, cuando pienso en libertad, te imagino a ti. A este lugar. Tu voz. Tus manos. Este olor a metal y polvo. No quiero volver a correr. No volverás, dijo él, tomándola de la mano. Ella entrelazó sus dedos con los suyos. Se acercó despacio y apoyó la frente en su mejilla. Su calor era real. Su piel vibraba bajo su contacto. Cada célula reconocía la presencia del otro. Y aunque no tenían promesas que hacer, sabían que el lazo entre ellos ya no era solo físico o biológico. Era elegido. Días después, la señal llegó. Una transmisión automatizada del sistema central anunciaba una reestructuración total de la colonia. Las autoridades sicarianas se habían retirado de Vega 9. El dominio humano se restablecía. La zona era declarada libre. Las órdenes de búsqueda quedaron anuladas. Los cazadores, derrotados en más de una misión secreta, fueron retirados por decisión superior. Las consecuencias de perder el control sobre un experimento como Nayira resultaron más peligrosas de lo que esperaban. Nadie vino a buscarlos. Y no importaba. El módulo reconstruido en la zona de descarga 3 se transformó con el tiempo. Se volvió hogar. Nayira convirtió una de las paredes en un mural de luces y trazos suaves que ella misma pintó con su energía, como recuerdos flotantes. Mateo instaló una compuerta de seguridad personalizada. Comenzaron a recibir piezas de otros exiliados, de antiguos trabajadores, de aquellos que también habían sido olvidados por sus sistemas. Y poco a poco, formaron algo más grande. Una comunidad pequeña, humana y alienígena. Gente que ya no quería guerra. Solo paz. Solo tiempo. Mateo y Nayira, sin buscarlo, se volvieron centro de esa nueva célula de esperanza. Pasaron los meses. Una mañana cualquiera,
Mientras el sol de Vega 9 cruzaba el cielo y el viento arrastraba partículas brillantes sobre la superficie oxidada, Mateo despertó con el calor de Nayira abrazándolo por la espalda. Su respiración era lenta. Su cuerpo, tibio, vibraba ligeramente contra el suyo. Ella giró el rostro hacia él y susurró algo que hizo que todo su mundo se detuviera. Vamos a tener un hijo. El silencio fue absoluto. No por miedo. No por dudas. Sino porque la palabra hijo jamás había tenido tanto peso. No era solo una vida. Era una nueva forma de existir. Un ser nacido de dos mundos. Una criatura no diseñada, no programada, no manipulada. Una criatura nacida del amor. Mateo la miró, y sin pensarlo, sin analizar, solo la abrazó más fuerte. Apretó su frente contra la de ella, y los dos se quedaron así durante mucho tiempo. No hicieron promesas. No necesitaron juramentos. El futuro ya estaba aquí. Y era perfecto. Porque no se trataba de salvarse. Se trataba de haberse encontrado. Y quedarse.